Bueno, el objetivo genérico, el presidente pretende cimentar de modo contraargumentativo que la empresa metalegal no se debe... bueno, por cierto, varias advertencias. El título lo cambié porque cuando estaba, digamos, desarrollando el texto, pues me di cuenta que era mejor abordarlo desde esta perspectiva y se refiere a la infertilidad de limitar la pesquisa metalegal a la normatividad formal. Y otra cuestión es que este es un texto que está en construcción, así que, digamos, más que aseverar cuestiones de manera muy certera, la idea también es que, si ustedes son tan amables, me brinden eh, alguna retroalimentación. Vamos a empezar. El presidente pretende cimentar de modo contraargumentativo que la empresa metalegal no se debe limitar a la metanormatividad en su sentido amplio. No todo el conocimiento metalegal, verbigracia a la jurisprudencia general autoritativa, se circunscribe a la normatividad formal, y dos, no se debe limitar a la jurisprudencia general que opera con tales construcciones teóricas, las de la normatividad formal. Lo que pretendemos cimentar argumentativamente, la pesquisa metalegal es consistente con la pesquisa, la pesquisa metalegal es consistente con la pesquisa metanormativa en su sentido estrecho, es consistente con la normatividad robusta. B, la jurisprudencia general autoritativa es un subconjunto propio de la empresa metalegal en su sentido estrecho, por cimentar. C, la jurisprudencia autoritativa general y la jurisprudencia formal general que ha sido propuesta por David Plunkett y Scott Shapiro y es limitada a la dimensión normativa formal, se deben informar mutuamente, no se deben desvincular. La estructura del texto, la reconstrucción breve de los conceptos y problemas centrales del debate, los propuestos por Plunkett y Shapiro, la interpretación de tales argumentos. Nosotros hoy, por cuestiones de tiempo, vamos a llegar hasta esta parte, la explicación de las objeciones expresas e implícitas de Plunkett y Shapiro a propósito de la consistencia entre la empresa metalegal y la empresa metanormativa en su sentido estrecho para con la normatividad robusta. Posteriormente, esto es algo que todavía está en trabajo, el corpus articuli y las respuestas a las posibles objeciones que puedan surgir a mi propuesta argumentativa. Entonces, comenzamos. Asumida la distinción entre normatividad robusta, normatividad formal, su correlativo efecto para cimentar la distinción entre metanormatividad en su sentido amplio y en su sentido estrecho, David Plunkett y Scott Shapiro han sostenido que el conocimiento metalegal es un subconjunto propio de la metanormatividad en su sentido amplio. Sería exclusivamente consistente con la normatividad de variedad formal. Los autores norteamericanos han esgrimido que la jurisprudencia general, su conjunto propio de la pesquisa metalegal, se debe limitar a la normatividad formal. En adelante, argumento de la jurisprudencia general formal. Los objetivos específicos del texto son los siguientes: analizar la tesis que han sostenido David Plunkett y Scott Shapiro, a saber, la jurisprudencia general es inconsistente para con la pesquisa metanormativa en su sentido estrecho, se debe limitar a la normatividad formal. Un segundo, por favor. David, ¿no puedes compartir el handout en el chat? Claro, lo comparto apenas termine, Luis. Bueno, ok. B, analizar la tesis opuesta, saber la jurisprudencia general es consistente para con la pesquisa metanormativa en su sentido estrecho. Se le debe permitir operar con la normatividad robusta o autoritativa. El argumento de la jurisprudencia general autoritativa se constata la preferibilidad racional del argumento de la jurisprudencia general autoritativa por sobre el argumento de la jurisprudencia general formal. Las hipótesis nulas, como es plausible inferir del primero y el segundo, el argumento de la jurisprudencia general formal de Plunkett y Shapiro es fértil, de modo metafórico sostiene el agua. El argumento de la jurisprudencia general formal es racionalmente preferible por sobre el argumento de la jurisprudencia general autoritativa. Las hipótesis de trabajo, como es plausible inferir del primero y segundo, el argumento de la jurisprudencia general formal esgrimido por Plunkett y Shapiro es infértil, no sostiene el agua. El argumento de la jurisprudencia general autoritativa es racionalmente preferible por sobre el argumento de la jurisprudencia general formal. Con base en las orientaciones a propósito del proceder metodológico en el ámbito de la filosofía de carácter académico ofrecidas por Moya y Plunkett y Kaplan, proponemos lo siguiente: a saber, el método en general del presente es la ingeniería conceptual y el método en especial es... David, disculpe que lo interrumpo, lo siento. Tranquilo. No logro de seguirlo bien por la velocidad de la exposición. Podría estar un poquito más lento porque no logro de seguir la argumentación. Ok, profe, está bien. Gracias. Okay. Para el análisis, el del primer objetivo específico, desarrollo de los cimientos argumentativos de los dispositivos representacionales que hemos denominado argumento de la jurisprudencia general formal. Primero,
de conformidad al análisis conceptual propuesto por Osthorn, decantándonos por este a fin de lidiar con la dimensión descriptiva del argumento de la jurisprudencia general formal. Segundo, de modo revisionario, resaltaremos deficiencias del argumento de la jurisprudencia general formal y propondremos una estrategia de mejoramiento conceptual, siguiendo a Capellan, que nos abrirá paso al argumento de la jurisprudencia general autoritativa. Para lo anterior, acudiremos a experimentos mentales, al diseño de modelos de semántica intencional, como los propone Williamson, toda vez que se apelará a mundos jurisprudencialmente posibles, a favor de la evaluación y revisión normativa de los conceptos, de conformidad con las propuestas generales de Plonker y Capellan relativamente a la ingeniería conceptual. Para la constatación del segundo objetivo específico, la diagramación de los cimientos argumentativos de los interpretandia para su correspondiente examen de preferibilidad racional de conformidad a los criterios propuestos por Moya. Verbigracia, su autoconsistencia intrínseca y extrínseca, su circularidad o no, su eficacia para con la resolución de problemas, la parsimonia, etcétera, todo de conformidad a su debida jerarquía. Ahora el argumento de la jurisprudencia general formal. A continuación, se procede con base en un análisis conceptual, tal como lo propone Osthorn, el cual nos permitirá dilucidar de modo descriptivo la naturaleza, estructura y características del argumento de la jurisprudencia general formal propuestos por Plonker y Shapiro. Sobre las clases generales a las que pertenece la jurisprudencia general formal propuesta por Plonker y Shapiro. La pesquisa metanormativa puede ser o bien amplia o estrecha. La normatividad formal se identifica con unos estándares normativos, justificados o no, esto en este caso no importa, con los que unas conductas deben ser conformes. Si se inquiere respecto del habla, pensamiento, realidades consistentes con tales estándares, entonces tal pesquisa es de variedad metanormativa amplia. La pesquisa metalegal se ocupa de cómo el habla, pensamiento y realidad legal se ajustan a la realidad. Estas son las tesis de Plonker y Shapiro, ¿verdad? La normatividad robusta autoritativa se identifica con unos estándares normativos genuinamente justificados con los que unas conductas deben ser genuinamente conformes. Si se inquiere respecto del habla, pensamiento o realidad consistentes con tales estándares, entonces tal pesquisa es de variedad metanormativa estrecha. La jurisprudencia general es un subconjunto propio de la empresa metalegal, cuyo contenido, a saber, habla, pensamiento y realidad legal, dependen de su vínculo, sea con la normatividad robusta, sea con la normatividad formal. Plonker y Shapiro se encantan por la segunda opción en el ámbito metanormativo y consideran su proyecto explicativo, o sea, el de la jurisprudencia general en particular y metalegal en general, una variedad formal descriptivo, el cual concierne al pensamiento, habla y realidad, al pensamiento, concerns universal legal thought, talk, and reality, that is the part of legal thought and talk, and what, if anything, they are distinctively about, that is, universal across all social historical contexts where there is such thought and talk. Ni la empresa metalegal ni la jurisprudencia general se ocupan de estándares normativos robustos. De tales estándares, cuando menos en el segundo caso, se ocuparía la jurisprudencia autoritativa, a la cual concierne lo que el habla, pensamiento y realidad legal, universal y presente en todo contexto sociohistórico con juridicidad, debe ser genuinamente. La pesquisa metalegal, por ejemplo, desde el punto de mira de los autores, no sería más fértil si se ocupase o nutriese de estándares normativos autoritativos, sean de variedad moral, política, jurisprudencial, epistémica, etc. Los autores norteamericanos sostienen como fructífero que desde el punto de mira analítico, ambos conceptos, el de la jurisprudencia general y de la jurisprudencia autoritativa, se mantengan separados, aun y cuando podrían estar metodológicamente vinculados. Reconocen que tal decisión se justifique en que la jurisprudencia general, entendida de tal forma, es un proyecto teóricamente interesante. Entonces, para resumir, el argumento de la jurisprudencia general formal sería la conjunción de estas proposiciones. 1. La pesquisa metalegal pertenece a la pesquisa metanormativa formal. 2. La jurisprudencia general es un subconjunto propio de la pesquisa metalegal. 3. El contenido de la jurisprudencia general es el habla, pensamiento y realidad legales que están presentes en todo contexto social histórico con juridicidad. 4. El contenido de la jurisprudencia general son estándares normativos formales. 5. La jurisprudencia general es un proyecto explicativo de variedad descriptiva. Por ejemplificar lo anterior, un estándar normativo formal que cumpla con 3 sería contenido jurisprudencial general. La norma X de variedad formal más legal y que ha estado presente en todo contexto sociohistórico con juridicidad sería una norma contenido del conocimiento jurisprudencial general. Ahora nuestra interpretación de tales argumentos, sus deficiencias y virtudes.
por el tiempo vamos a llegar hasta las deficiencias. Sin embargo, está interesante. La primera parte creo que es más pertinente para el coloquio. Sin embargo, si nos da tiempo, llegamos a la segunda. En este apartado controvertiremos 1 y 2. O sea, la pesquisa metalegal pertenece formal y la jurisprudencia general en su punto propio en la pesquisa metalegal. Será asumida como, controvertiremos 1, 2 será asumida como correcta. O sea, la jurisprudencia general es un subconjunto propio de la pesquisa metalegal, no va a ser controvertido, sino solamente 1. La pesquisa metanormativa se ocupa de cómo el pensamiento habla y realidad normativa formal o autoritativa encaja en la realidad. Es plausible proceder respecto a la epistemología, metafísica, sociología, lógica o psicología de tal contenido normativo. Por ejemplo, si el habla, pensamiento y realidad concernientes a la ley son exclusivamente consistentes con los estándares normativos formales, entonces la pesquisa metalegal, sea la sociológica, metafísica o semántica, etcétera, de tales normas, debe lidiar con los estándares normativos legales que son de variedad formal, por ende sería un subconjunto propio de la pesquisa metanormativa amplia. Esta tesis la controvertiremos. Si la empresa metalegal, el subconjunto de la pesquisa metanormativa amplia, es correcto, sería plausible inferir con legitimidad medida de éxito explicativo sería una descripción adecuada de la dimensión meta del conocimiento, habla y realidad legal, los cuales fungirían como punto de partida para la empresa metalegal. La pregunta por el deber ser de la pesquisa meta del conocimiento, habla y realidad legal no sería la conformidad de aquellos con cuando menos un ítem, disculpen, no la tilde, propio de la normatividad robusta y por ende suficiente para satisfacer los debidos criterios de la pesquisa metalegal estrecha, no sería un estándar de éxito explicativo. Por el contrario, si el habla, pensamiento y realidad legales son consistentes con los estándares normativos robustos, entonces la pesquisa metalegal operaría con los estándares normativos de variedad autoritativa, obviamente. Por ende, satisfacería los criterios necesarios para pertenecer a la pesquisa metanormativa estrecha. Plonker y Shapiro proponen lo siguiente. If one accepts the idea that the law claims robust normativity, then metalegal inquiry will be a branch of metanormative inquiry in the narrow sense. For it will then follow that legal thought and talk invoke robust normativity. And this way of invoking robust normativity, one might argue, is that the relevant way for making such thought and talk fall within the purview of the narrow metanormative project. Nosotros coincidimos con los autores en que esta es una vía posible para mostrar la consistencia entre el proyecto metalegal y cuando menos un ítem perteneciente a la colección de estándares normativos robustos, lo cual es difícil, no por ello indefendible, de sostener. Toda vez que quien adopta tal tesis debe comprometerse que cuando menos un ítem del pensamiento, realidad y habla legal, invoca normatividad robusta. No obstante, consideramos que no es la única vía y así también lo reconocen los autores norteamericanos, pero en su paper no lo desarrollan. Entonces, es plausible la consistencia entre tal variedad de normatividad en el proyecto explicativo de la pesquisa metalegal. La formal refiere a ítems normativos de la realidad, pensamiento y habla justificados o no, de conformidad con los cuales, cuando menos un ítem de la realidad, pensamiento y habla debe ser conforme. En el caso de examen, un ítem normativo legal de variedad formal presente en todo contexto sociohistórico con juridicidad, el cual es plausible describir y el cual es o no conforme a un estándar genuinamente justificado. Nota bene, si es el primer caso, sería por suerte, toda vez que la genuina justificación no es una condición necesaria para ser considerada un ítem normativo formal. La conformidad o no de tales ítems de variedad legal o metalegal con la normatividad autoritativa no interesaría, pero debe ignorar tal cuestión en toda circunstancia investigativa quien se ocupa de la pesquisa metalegal. No es un deber para el metajurista el examen respecto de la conformidad de tales ítems normativos, sean legales o metalegales, para con estándares normativos robustos. Sería tal proyecto metalegal. ¿Por qué no inventar el examen ético conceptual por emplear el propio proyecto de Plunkett de tales ítems normativos de variedad legal o metalegal? ¿No permitiría tal examen la evaluación y mejoramiento de tales ítems normativos de la realidad? Quien aboga por el argumento de la jurisprudencia general formal y por ende con la consistencia exclusiva de la empresa metalegal con ítems normativos formales, la cual procede de modo descriptivo de conformidad a su criterio de éxito explicativo, respondería que la normatividad autoritativa no es necesaria en tal proyecto explicativo. Sin embargo, ¿qué respuesta daría quien aboga por tales supuestos respecto de la evaluación y mejoramiento del significado de tales ítems normativos en general y jurisprudencial general en particular? ¿No está la empresa metalegal valiosa? En el proyecto metalegal de Plunkett y Shapiro consideramos que hay una falsa inconsistencia entre un proyecto explicativo descriptivista y uno de orden normativo o revisionista.
por emplear el lenguaje de Strawson o Kaplan, y además es plausible superar con base en el proyecto de la ingeniería o ética conceptual operando en la empresa metalegal. Valga invocar al propio Kaplan. I have described conceptual engineering as two-step process. First, describe deficiencies and then develop ameliorative strategies. That first step is at least in part descriptive, so the revisionist project presupposes the descriptive project. Setting up as a conflict is misleading. Claro está que quien pretende desarrollar una investigación de variedad descriptiva en el estado metalegal, como la identificación de ítem normativo X que cumpla con las condiciones necesarias y conjuntamente suficientes propuestas por Plonka y Shapiro, para ser considerado como jurisprudencia general, no requiere que tal pesquisa sea consistente con la normatividad robusta, toda vez que tales estándares no interesarían para sus objetivos de investigación y, por ende, la consistencia exclusiva de la empresa metalegal para con los parámetros normativos formales le es suficiente. Que la pesquisa metalegal sea un subconjunto propio de la empresa normativa formal no es un problema para su proyecto. Sin embargo, quien se ocupa del mejoramiento de un concepto o un dispositivo representacional relativo a la empresa metalegal, sean estos ítems de tal habla, pensamiento y realidad, permítase asumir que tales ítems pueden ser representados por los referidos conceptos o dispositivos representacionales, enfrentaría serias dificultades metodológicas. Por ejemplo, quien se pregunta por cuál debe ser el rol epistemológico de la doctrina en el derecho, se encontraría en una circunstancia de constricción teórica en caso de entender a tal empresa cognoscitiva como su conjunto propio de la empresa metanormativa amplia, toda vez que no es consistente con la normatividad robusta o autoritativa, y tal pregunta proyecto pende de estándares normativos autoritativos de variedad epistemológica. En cuando menos un caso, la pesquisa metalegal requiere acudir a estándares normativos robustos. Imaginemos que Paola desea investigar cuál es el rol epistemológico de la doctrina, que la doctrina ha jugado en todo contexto sociohistórico con juridicidad, a fin de indagar respecto de cómo los ítems de la realidad, habla y pensamiento legal que le pertenecen, representados con bases en cuando menos un concepto, dispositivo representacional, ha encajado en la realidad legal. Para efectos del argumento, asumamos que hay cuando menos un ítem doctrinal legal que ha estado presente en todo contexto sociohistórico con juridicidad. Esta indagación sería descriptiva y perteneciente a la empresa metalegal. Sin embargo, Juan ha estudiado la investigación de Paola y ha identificado unos vicios epistemológicos del empleo de cuando menos un ítem de la doctrina en el mundo y realidad jurídica. Además, ha leído textos sobre ingeniería conceptual y le gustaría desarrollar una estrategia para mejorar el rol epistemológico de la doctrina en los agentes jurídicos, toda vez que considera que el rol epistemológico de la doctrina no debe ser X, el descrito de manera excepcional por Paola, sino Z, sea reduciéndolo o ampliándolo según demanda la normatividad epistémica robusta. No sé si habrá normatividad epistémica formal, pero bueno, le puse robusta para aclararlo. Tal proyecto es de variedad metalegal y sin embargo aboga por una estrategia de mejoramiento que requiere acudir o acude a un ítem normativo robusto de variedad epistémico. En este caso, debe Juan descartar su proyecto por la inconsistencia entre la normatividad robusta y la empresa metalegal. Si se aboga por el incremento del conocimiento normativo robusto respecto del rol epistemológico que debe jugar la doctrina en la comunidad epistémica, entonces la pesquisa metalegal debe ser consistente con la normatividad robusta. No porque los ítems normativos formales de la realidad, habla y pensamiento legal vehiculen normatividad robusta por sí, tesis difícil de defender, como ya lo planteamos y con la cual no es necesario comprometerse, sino por razones metodológicas, tesis que esto hay que aceptar, Plonka y Shapiro sostienen como plausible, y por el incremento y progreso del conocimiento metalegal estrecho, o sea, de variedad normativa robusta. En este caso, la pesquisa metalegal dejaría de ser un subconjunto propio de la metanormatividad amplia y sería consistente con la pesquisa normativa estrecha. Es importante notar que para desarrollar tal proyecto, Juan no debe oponerse a la consistencia de la empresa metalegal para con la metanormatividad amplia, toda vez que parte de la descripción realizada por Paola y que fue exitosa asumiendo tal supuesto metateórico. Sin embargo, debe oponerse a la exclusiva consistencia de tal proyecto cognoscitivo para con la metanormatividad amplia, toda vez que su proyecto es revisionista y desarrolla una estrategia de mejoramiento conceptual respecto de unos ítems del pensamiento o habla legal que requiere cuando menos una condición de correctitud metalegal, sea esto cuando menos un ítem normativo robusto, en el caso concreto variedad epistémica. Por estas razones, la empresa metalegal no es un subconjunto propio de la metanormatividad amplia. En cuando menos un caso, la pesquisa metalegal es al mismo tiempo consistente con la dimensión amplia y estrecha de la metanormatividad. Estaremos en presencia del conocimiento metalegal de variedad estrecho. No menos importante es que uno podría ser autoderogatorio. Tal tesis, uno, es habla, pensamiento y realidad metalegal de variedad normativa robusta,
que o bien se justifica con base en un ítem normativo robusto o bien es un ítem normativo robusto relativamente a la empresa metalegal. Si tal es el caso, la empresa metalegal sería consistente con cuando menos un ítem normativo robusto metalegal. Por ende, la tesis se autoderogaría. Ahora bien, resulta necesario justificar que uno acude a un ítem normativo robusto para justificarse o es un ítem normativo robusto metalegal. Tal justificación sería correcta si se considera la proposición 1 como una condición de correctitud metalegal, y tal es el caso, toda vez que establecemos un normativo 1 limitando la posibilidad de 1 asterisco. La distinción analítica en el estadio metalegal propuesta por los autores es de variedad normativa metalegal. En vez de 1, la tesis de conformidad con la cual la pesquisa metalegal es un subconjunto propio de la pesquisa metanormativa formal, nosotros proponemos 1 asterisco, según la cual la pesquisa metalegal es consistente con la pesquisa metanormativa amplia y con la pesquisa metanormativa estrecha. Bueno, esta parte me parece que era la más interesante dado el tema del coloquio. Sin embargo, ¿cómo estoy de tiempo, profe? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, te escucho. ¿Me ves? Sí. No lo veo, profe. ¿Cuánto tiempo dispongo? ¿Ya se va a agotar? Bueno, vamos a continuar. Ahí ustedes me detienen cuando sea necesario. Igual ya vamos a terminar. La jurisprudencia general y normatividad formal. Esta sección del texto será referencia a las proposiciones 3, 4 y 5 del argumento de la jurisprudencia general formal de Plonker y Shapiro. Aquí las puse para recordarlas. 3, el contenido de la jurisprudencia general es del habla, pensamiento y realidades legales que están presentes en todo contexto social histórico con juridicidad. 4, el contenido de la jurisprudencia general son estándares normativos formales. 5, la jurisprudencia general es un proyecto explicativo de variedad descriptiva. Nuevamente consideramos que estamos en presencia de una supuesta, mas no justificada, inconsistencia entre un proyecto explicativo descriptivista relativamente a ítems normativos formales que deben satisfacer 3 y uno de orden normativo revisionistas que aun y cuando satisface 3 acude a cuando menos un ítem normativo robusto, sea esto un estándar de correctitud metalegal, sea ético, epistémico, metodológico, etc. Por el contrario, argumentaremos que tales proyectos son consistentes en lo que respecta a la pesquisa jurisprudencial general. Para mostrar lo anterior, esgrimamos estas preguntas siguiendo al propio David Plonker respecto a los niveles que fundamentan a los hechos legales. ¿Qué fundamenta el contenido de la jurisprudencia general? ¿Qué fundamenta el hecho de que el contenido de la jurisprudencia general se fundamenta en tales hechos? ¿Qué fundamenta el hecho? Que fundamenta el hecho de que el contenido de la jurisprudencia general se fundamenta en unos determinados hechos. Desde el punto de mira del argumento de la jurisprudencia general formal de Plonker y Shapiro, a la primera pregunta se respondería con 3, a la segunda pregunta se respondería con 4, a la tercera pregunta se respondería con 1, aunque es posible responderla con un asterisco, tal como lo planteamos anteriormente. 3 es una tesis que no controvertiremos, sin embargo 4 y 5 lo serán. Para mostrar las deficiencias de tales proposiciones se asume un asterisco como una tesis correcta. Preguntamos nuevamente, ¿no es un deber para el metajurista el examen respecto de la conformidad de los ítems normativos que satisfacen 3 para con estándares normativos robustos? La evaluación y mejoramiento de tales ítems normativos representados mediante conceptos u otro dispositivo representacional requiere de un examen ético conceptual o ingenieril conceptual que acude a cuando menos un ítem normativo robusto. Si se aboga por el incremento del conocimiento jurisprudencial general robusto, entonces acudir a ítems normativos robustos es imperioso. Tal pesquisa ingenieril conceptual o ética conceptual es deseable por 2 razones. Primero, toda vez que promueve el cambio de tales ítems normativos satisfacientes de 3 respecto de una pluralidad de bienes, tal como los proponen Borges y Plunkett, sean epistémicos, como por ejemplo coherencia, sean políticos, como por ejemplo justicia social, felicidad, florecimiento humano, sean legales, como por ejemplo predictibilidad o seguridad jurídica, sean metafísicos, como por ejemplo que sea una representación verdadera, etc. Segundo, sería deseable toda vez que puede dotar a un ítem normativo formal satisfaciente de 3 con robusticidad, dado que una vez evaluado podría satisfacer la robusticidad para ser considerado como tal. Tales bienes son ítems normativos robustos que deben ser consistentes con los ítems normativos formales que satisfacen 3 desde un punto de vista revisionario, sea evaluativo o valorativo.
Sin la consistencia de un ítem de 3 para con un estándar normativo robusto, tal pesquisa no es posible. Por ende, el contenido de la jurisprudencia general puede incluir ítems normativos robustos a fin de dotar al proyecto explicativo con la dimensión evaluativa o valorativa robusta. Una pregunta valiosa es la siguiente: ¿existe cuando menos un ítem normativo robusto de variedad enteramente legal o metalegal? Quien se comprometa con una respuesta positiva podría defender que la pesquisa metalegal podría continuar siendo legal operando únicamente con ítems normativos robustos de la realidad habla y pensamiento legal, o sea, sin acudir a ítems normativos formales de variedad legal o de otro tipo. Sin embargo, no nos comprometemos por ahora con tal test. Solo anotaremos que si se considera 1 como un estándar de correctitud metalegal y 3 como un estándar de correctitud metalegal, que obviamente pertenecen a la realidad, bueno, no sé si obviamente, que pertenecen a la realidad, pensamiento y habla legal, entonces cuando menos un estándar normativo robusto enteramente legal existiría en la realidad, pensamiento y habla legal. Sin embargo, ha de aceptarse que no satisfacen 3, sino solo 3 con el más, o sea, que están presentes en todo contexto sociohistórico con juridicidad, sino solamente 3. Espere porque me perdí. Ay, a cambio de 4, proponemos 4 asterisco, a saber, el contenido de la jurisprudencia general son estándares normativos formales y robustos. Ahora bien, tal como argumentamos respecto al proyecto metalegal en general, en el caso de la jurisprudencia general propuesta por Plonke y Shapiro, se presenta una incorrecta inconsistencia entre un proyecto explicativo descriptivista y uno de orden normativo o revisionista. Y además es plausible dilucidar con base en el proyecto de la ingeniería o ética conceptual operando en la empresa metalegal. A cambio de 5, proponemos 5 asterisco, a saber, la jurisprudencia general es un proyecto que puede ser de variedad descriptivo o de variedad descriptivo normativo. Vean que no digo que solamente normativo, solo, digamos, también descriptivo normativo. Conclusión parcial: en vez del argumento de la jurisprudencia general formal, el argumento de la jurisprudencia general autoritativa debe ser la conjunción de estas proposiciones. 1 asterisco. La pesquisa metalegal es consistente con la pesquisa metanormativa amplia y con la pesquisa metanormativa estrecha. 2. La jurisprudencia general es un subconjunto propio de la pesquisa metalegal. 3. El contenido de la jurisprudencia general es del habla, pensamiento y realidad legales presentes en todo contexto social histórico con juridicidad. 4 asterisco, el contenido de la jurisprudencia general son estándares normativos formales y estándares normativos robustos. 5 asterisco, la jurisprudencia general es un proyecto explicativo de variedad descriptiva o de variedad descriptivo normativo. Y eso es lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias.